a las 7 AM. Hola, ¿qué tal están? Yo soy Dina Fernández, esta es la entrevista de la mañana. Estamos conversando el día de hoy con Juan Alberto Fuentes Knight. Yo se lo anticipé el día de ayer. Él fue ministro de Finanzas en el gobierno de Álvaro Colón. Estuvo encargado al principio de impulsar una reforma fiscal. También antes de eso fue parte integral del primer pacto fiscal que se suscribió en Guatemala, más o menos en el año 2000. Acaba de escribir un libro, se llama Rendición de Cuentas. Es sobre su experiencia como ministro de Finanzas. Yo voy por la mitad, claro que todavía no lo he terminado. Es un libro muy interesante sobre la administración de Álvaro Colón, en particular sobre las dinámicas de poder en el interior del Ejecutivo, pero también es un libro sobre el Estado de Guatemala y sobre la experiencia de un funcionario ahí dentro. Vamos a darle la bienvenida a Juan Alberto, que vino de México para presentar el libro hoy en la noche. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias por invitarme. Muy buenos días. Y agradezco la oportunidad. Sí, efectivamente, hoy en la tarde se va a presentar. ¿Y empezó a venderse ya o hasta hoy se abre la tienda? Entiendo que hoy comienzan a vender, después de la presentación, en Sopos. En Sopos. Vaya la publicidad, está bien. Sí, no, vale la pena. Yo creo que es un libro importante que la gente conozca para que sepa cómo funciona el gobierno en Guatemala. Cuéntanos, Juan Alberto, ¿cuándo tiene usted la idea de hacer este libro? Usted menciona ahí, tiene pedazos de apuntes de un cuaderno de notas. ¿Usted llevaba estos apuntes pensando ya que iba a escribir una crónica de su experiencia? Sí, pensé en la posibilidad desde el principio. Y la verdad que quien me sugirió que lo hiciera fue un salvadoreño, Alex Segovia, que actualmente es secretario técnico de la presidencia en El Salvador y que creo que está haciendo lo mismo, por cierto. Entonces él me dijo que, me sugirió, ¿no?, que tomara notas y que podía ser objeto de una reflexión posterior. No sabía qué tipo de libro publicaría, si sería algo más académico, algo más personal. Al final me incliné por algo más personal, ¿no? Entonces sí lo tuve en cuenta durante el periodo que tuve como ministro, aunque la verdad uno no tiene mucho tiempo para andar escribiendo, entonces son notas así muy rápidas de reuniones que también me servían para el propio trabajo, ¿no? Por supuesto. No es usual que un funcionario de gobierno escriba sus memorias y cuente cuestiones que la población nunca llega a enterarse, interioridades de esas sesiones a veces muy largas, a veces muy cortas en el gabinete, esa forma de tomar decisiones, esa forma de dirigir el gobierno de una administración. ¿Qué lo motivó a usted a hacerlo? Bueno, yo creo que es útil que tanto el público en general como los que hagan gobierno, ¿no?, vayan conociendo cómo es que se maneja un gobierno, no solo a lo interno del gobierno. Yo también trato, por cierto, ahí de ver cómo son las relaciones con otros sectores, ¿no? En particular con el Congreso, con el sector privado, en parte también con la comunidad internacional. Y yo creo que en la medida que se conozca cómo funcionan las debilidades del gobierno, porque la verdad que el gobierno, mucha gente cree que es el papá gobierno que va a tener capacidad de hacer casi cualquier cosa, o que el ministro, como es el ministro de Finanzas, tiene un poder supremo, y la pura verdad es que se enfrenta a todo tipo de obstáculos, desde deficiencias técnicas hasta ya relaciones de poder muy desiguales, ¿no? Entonces trato de explicar eso. Está basado solamente en 2 años y medio, ¿no? Y aprovechando también que yo siempre he creído que la política fiscal en particular es una política que permite reflejar cómo es el país en su conjunto, porque al tratarse temas de gasto público, al tratarse temas de impuestos, al tratarse temas de deuda, involucra, bueno, temas realmente importantes sobre los cuales sectores poderosos buscan incidir. Y entonces eso es una especie de, como dirían algunos, un microcosmo, ¿no?, de Guatemala en su conjunto, ¿no? Eso me pareció también que sería útil. Y por eso este no es un libro económico, ¿no?, o sobre las finanzas públicas. Yo creo que es más bien un libro más bien político, que sí toma en cuenta la dimensión económica, pero que refleja en parte lo que es Guatemala, desde mi perspectiva, por supuesto. Es un libro subjetivo, tiene apreciaciones, percepciones, ¿no? Y es un libro que refleja, incluye una historia de desencanto, de alguien que llegó a una administración con una meta y sale
2 años y medio después sin haberla conseguido? Sí, refleja cierto desencanto, sí. Sí tenía yo la idea de poder impulsar una reforma fiscal integral en particular, no lo pude hacer, ¿no? Por otra parte, sí tuvimos algunos avances en materia de transparencia, creo que ahí también hay una explicación de lo que se intentó hacer, donde sí tuvimos logros. ¿Cómo enfrentamos la crisis? Creo que la crisis la enfrentamos de una manera bastante efectiva dentro de las limitaciones que hay. Creo que al mismo tiempo esa crisis reflejó o puso de manifiesto la debilidad del Estado guatemalteco para enfrentarla, ¿no? Pero, en fin, yo creo que salen una serie de lecciones, hay un desencanto, pero no es eso lo único que sale del libro, ¿no? Hace unos días Alfred Kalschmidt sacó un artículo en Prensa Libre que me gustó porque demuestra cómo es el túnel, ¿no? El largo túnel por el que vamos, pero al final también indica que hay una luz. Y creo que eso traté de hacer en el sentido de que hay un túnel terrible, con un montón de fuerzas que se manifiestan dentro de ese túnel, a veces no se ve ninguna luz, pero creo que actualmente sí hay una luz que se refleja en esta reforma integral, esta reforma fiscal integral y la posibilidad de que próximos gobiernos puedan implementar, aunque sea parte de eso, ¿no? Alguien del G40, este grupo de economistas que se llaman a sí mismo el G40, me preguntaba ayer que usted llega, no logra impulsar su reforma integral, ¿por qué se queda en el gobierno por lo menos otro año más? Bueno, el esfuerzo de reforma integral tomó, sí, básicamente el primer año, pero al final de ese año estalla la crisis financiera mundial y entonces sí me pareció a mí que sería una gran irresponsabilidad abandonar el gobierno en ese momento, ¿no? Creo que era un momento para acumular fuerzas, para ordenar un poco los esfuerzos que había que hacer. Era un contexto donde el papel del ministro de Finanzas o del Ministerio de Finanzas era fundamental y abandonarlo hubiera dado no sé, un mensaje terrible, ¿no? De que un país que no tiene la capacidad de enfrentar la crisis y también una tremenda irresponsabilidad mía, ¿no? Entonces, por eso el 2009 fue un año de crisis, ¿no? Bueno, en realidad en el libro yo menciono que fueron por lo menos 4 crisis por las que pasamos, ¿no? Casi que Guatemala es un país de eterna crisis, no es un país de eterna primavera, sino que de eterna crisis, ¿no? Y entonces yo sí tomé la decisión de permanecer en el gobierno para poder ayudar a enfrentar esa crisis, la financiera internacional. Después surgieron otras iniciativas también en materia fiscal, lo que llamo yo en el libro la reformita, ¿no? Que ya era algo bastante inferior en términos de calidad a lo que habíamos propuesto anteriormente, ¿no? Y luego sí, yo contemplé la posibilidad de renunciar el primer año, ¿no? Pero como digo, sí lo contemplé. Y lo menciono, creo que lo menciono en el libro. Pero lo que sí ya me condujo a pensar mucho más seriamente la posibilidad de renunciar fue cuando no se aprobó el presupuesto para el 2010, que fue resultado de una división dentro del gobierno, ¿no? Donde estaba una corriente que estaba a favor de que sí se aprobara el presupuesto y otra corriente asociada más con Sandra Torres, que no quería que se aprobara el presupuesto que nosotros habíamos propuesto, porque permanecería vigente el que ya estaba, que era un presupuesto mayor. Entonces nosotros ya estábamos ahí conscientes de que si no teníamos ingresos, bueno, había que reducir algo el gasto, ¿no? Ella no creía eso. Y entonces tuvimos un problema en el Congreso, no había un mando único, la verdad, y al final el presupuesto no se aprobó. Entonces para mí eso sí fue un problema muy serio que sí me condujo. Fue una de las razones por las cuales al final renuncié. Usted dice en algún momento que parecía que Sandra Torres no parecía estar consciente de lo limitados que podían ser los recursos del gobierno. Como que, explícanos eso. Bueno, digamos, tal vez antes de eso sí quisiera decir que yo estaba de acuerdo en que aumentara el gasto social. Guatemala siempre ha tenido un gasto social bajísimo y como todos sabemos tenemos unos rezagos tremendos en materia de nutrición, de salud, de educación. Entonces yo sí creía que había que aumentar el gasto social, pero bueno, era o reasignando recursos o si no generando recursos nuevos y por eso era tan importante la reforma fiscal integral. Sin embargo,
no solo ella, había otras personas también en el gobierno que pensaban que había que aumentar el gasto social sin preocuparse mucho del tema de los ingresos, ¿no? De dónde venía. Y que de alguna manera al aumentar el gasto social habría después presiones para aumentar los ingresos, ¿no? Pero eso no se dio, más bien hubo un aumento del gasto y a veces generó más bien oposición más fuerte, ¿no? Oposición en el Congreso en particular, sin que pudiéramos avanzar con la reforma tributaria. De manera que sí había esa corriente de aumentar el gasto sin pensar en los ingresos, ¿no? A veces también en otras áreas. Yo hablo en el libro, en la introducción, de 5 estilos de hacer política fiscal. 3 que se manifestaron dentro del gobierno y 2 que surgieron desde el Congreso. Entonces el primer estilo yo le llamo el estilo de la reforma integral, que fue el que heredamos del grupo promotor del diálogo fiscal y que buscamos implementar y que no pudimos implementar por lo que explico ahí en el libro. El segundo es ya una versión muy diluida de esa reforma integral, donde tomamos algunas cosas tomando en cuenta la realidad política y tratamos de avanzar. Ahí tampoco tuvimos mucho éxito. Algo se hizo en materia de transparencia, y él hizo, en fin, pero fue poco. Hay un tercer estilo, que es el que usted menciona, que es el de aumentar el gasto social sin preocuparse por los ingresos, ¿no? Ese es el que surgía asociado a Sandra Torres. Y surgía del propio gobierno, ¿no? Entonces había una presión y teníamos que enfrentarla nosotros como Ministerio de Finanzas para evitar que hubiera desequilibrios, ¿no? Y luego había 2 estilos más que surgían del Congreso mismo, ¿no? Uno que es el de obras y más obras y más obras, igualmente sin preocuparse de dónde venían los ingresos, ¿no? Muchas veces asociado además con corrupción. Y luego otro estilo que era el de ahogar financieramente al gobierno, ¿no? No solo no más impuestos, sino que tampoco préstamos, tampoco financiamiento, ¿no? Entonces nos movimos dentro de esos 5 estilos de política fiscal y fue bastante difícil y creo que en parte el país está enfrentando problemas debido a eso. Vamos a hacer más preguntas, a ver si nos alcanza el siguiente bloque para agotar las dudas que tenemos con Dina Fernández. Estamos conversando con Juan Alberto Fuentes Knight, autor del libro Rendición de Cuentas, que se presenta hoy en Guatemala, ministro de Finanzas de esta administración. Seguimos conversando con él después de esta breve pausa. Estamos presentando